Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 16, donde dice: Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Comienza diciendo este versículo: y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Como en el ejemplo anterior, reitera aquí el apóstol la absurda que sería una situación semejante, en donde la oreja se sintiera inferior al ojo y por esa misma razón negase pertenecer al cuerpo. Sigue diciendo este versículo: ¿por eso no será del cuerpo? Y de nuevo pone de manifiesto lo absurdo de esa supuesta posición. Es tan irracional e ilógico que un miembro se niegue a ser del cuerpo como que un creyente desee ser lo que es otro. El cuerpo ha de verse como un conjunto y nunca como una individualidad. Note que el cuerpo es armonioso y funciona cuando todos los miembros están plenamente integrados y actúan según su posición en él, bajo la coordinación de la cabeza, que es Cristo. Pero lo contrario destruye la razón de ser de la Iglesia y pone de manifiesto que miembro es preciso. Un creyente que no es lo que otro es y desea serlo, generalmente cae en la envidia y procurará de cualquier modo destruir a quien envidia. Ningún miembro de la congregación en Corinto y por extensión de ninguna otra congregación en lugar y tiempo tiene derecho para separarse del cuerpo, que espiritualmente es imposible, pero que procura conseguirlo no participando en nada con los demás hermanos, apartándose de ellos, sino que cada miembro es importante para el buen funcionamiento del cuerpo. Continuará con el versículo 17, donde dice: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Note cómo el apóstol insiste una vez más en la necesidad de la diversidad de miembros para la existencia del cuerpo. Y para ello insiste en los ejemplos que son elocuentes en este sentido. Las preguntas retóricas sin duda lo son, de modo que, si todo el cuerpo fuese ojo, no habría cuerpo sino un órgano de tamaño desproporcionado. Y lo mismo ocurre en el caso del oído y del olfato, ya que la existencia del cuerpo obedece a la unión de sus miembros, dotados para diferentes funciones. La existencia de la Iglesia como cuerpo obedece al mismo principio, ya que las funciones de cada miembro son diferentes, pero todas son necesarias. Si todos fuesen iguales, no existiría por tanto el cuerpo. Continuará con el versículo 18, donde dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiere. Del mismo modo que los dones que el Espíritu otorga son expresión de su soberanía, así también la colocación de cada miembro en el cuerpo se produce de la misma manera, ya que la formación del cuerpo obedece a una acción divina. Note que es Dios quien colocó a los miembros en el cuerpo como Él quiso, y cada uno ocupa la posición que Él ha querido asignarle. Esa posición es la perfecta para el conjunto del cuerpo.
pero no obedece solo a la soberanía, sino también a la sabiduría de Dios, ya que solo Él conoce quién y dónde debe de estar cada uno para el correcto funcionamiento del cuerpo. Romanos capítulo 12 y versículo 6 dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Esto constituye una seria advertencia, ya que cuando se contiende y también se desprecia la posición asignada, se está contendiendo y despreciando a Dios mismo. Pudiera tratarse también de despreciar el trabajo y la posición que ocupa otro, ya que no reconocer el lugar asignado a un hermano en el cuerpo es rechazar una determinación de parte de Dios. Por tanto, no se está despreciando o no reconociendo al hermano, sino a Dios, que lo puso en ese lugar, y es por tanto una abierta oposición a la voluntad de Dios. Continuará con el versículo 19, donde dice: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Reiterativamente el apóstol insiste en la idea que quiere que penetre en el pensamiento de los lectores, y lo hace, como es propio de él, mediante la pregunta retórica que exige del lector una respuesta. En este caso, la enseñanza que desea recalcar es que no existe un cuerpo sin miembros. Cada uno de ellos tiene su particular posición y también función en el cuerpo. Y sobre esto comenta Peter Marker cuando dice que al principio de este discurso, en el versículo 14, Pablo mira la totalidad del cuerpo, que consiste en muchas partes. Pero ahora mira las partes que se hacen una sola y se pregunta dónde estará el cuerpo. Una unidad que carece de diversidad podrá ser una unidad, pero no será capaz de funcionar como un cuerpo orgánico, ya que una entidad sin partes distinguibles puede ser tan inútil como un pedazo de arcilla descartada. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El apóstol alcanza la conclusión de la enseñanza sobre el cuerpo, que no puede ser otra que la unidad de la diversidad, cuando dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dios ha establecido una pluralidad de miembros para hacer posible la realidad del cuerpo. La unidad entre ellos es completamente necesaria para que exista así un funcionamiento en el cuerpo. La responsabilidad de los creyentes es mantener viva la unidad del cuerpo, como nos dice Efesios capítulo 4 y versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Al mismo tiempo, se ocupan de la actividad que le corresponde como miembro para que éste no se resienta y avance progresando en un crecimiento armónico. También es necesario entender que no existe comunión con la cabeza sin que a su vez manifestarse entre los miembros, ya que un creyente que rehúsa la comunión con otros miembros es un obstáculo en el cuerpo e incluso un elemento extraño en el mismo. La advertencia del apóstol que se ha considerado antes debe ser recordada aquí, cuando dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios capítulo 3 y versículo 17. La enseñanza es bien precisa,
ya que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, como señala el versículo 14. Los miembros han sido colocados en el cuerpo como Dios ha determinado, versículo 18. Pero sin embargo hay congregaciones en las que solo unos pocos miembros sirven, ocupándose de todo. Sin embargo, el resto no es que no reciban alimento espiritual para que puedan desarrollarse y también fortalecerse, simplemente como ocurre con una persona que no hace ejercicio, se han debilitado y son incapaces de colaborar por falta de fuerzas. Hay también quienes sienten envidia de la actividad de quienes están sirviendo con diligencia. Estos se sienten minusvalorados y resentidos. Levantan por otro lado críticas contra los líderes, desprestigian a los hermanos que sirven y generan conflictos en la congregación. Es necesario entender claramente que Dios no ha dejado sin dones a ningún creyente y lo ha colocado en el cuerpo como ha determinado. Por tanto, cualquier resentimiento o queja no es contra otro, sino contra Dios mismo. En el correcto uso de los dones, cada uno debe de buscar con determinación servir a los demás, porque de ese modo es un instrumento en las manos de Dios para la edificación de su iglesia y extensión de su reino. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Si los miembros integran el cuerpo para que haya funcionamiento correcto del mismo, todos deben de actuar en su lugar y con su misión. Por tanto, la interdependencia entre ellos se hace evidente, ya que los miembros se necesitan unos a otros, y de ahí que, siguiendo la ilustración del cuerpo humano, afirme que el ojo no puede ignorar a la mano, ni tampoco la cabeza a los pies, esto es, ningún miembro puede dejar de colaborar con los demás y cada uno de ellos con cada miembro. Las funciones de los miembros son diferentes y no pueden funcionar sin la vinculación y ayuda de los demás en la práctica eclesial. Sobre esto comenta el doctor Lacueva cuando dice: el ojo del sobreveedor o anciano no puede funcionar sin la ayuda del servicio de la mano del diácono, del pie del evangelista y del oído del pastor. Fin de la cita. En un gesto de arrogancia, despreciar el servicio de otros es ignorar a su hermano, no es válido para el servicio, ya que un miembro desligado de otro presenta en el cuerpo humano una deformidad y acarrea dificultades para él mismo. Y así también en la iglesia, cuando alguno es capaz de decir a otro, no tengo necesidad de ti, no solo es una arrogancia, sino un descaro a Dios, ya que está afirmando, aunque no lo diga verbalmente, que se ha equivocado de poner en el cuerpo a alguien que es innecesario. En la ilustración del apóstol se aprecia esto, como si alguno de los miembros quisieran funcionar independientemente del resto. Pero la realidad es que los ojos no podrían actuar aunque viendo lo que quisiera hacer sin la ayuda de las manos, y del mismo modo la cabeza no podría desplazarse sin la asistencia de los pies. Es por eso que el apóstol quiere recalcar la enseñanza de la interdependencia de los miembros. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Note que nadie debe despreciar a quienes pudieran tener un don menos destacable, porque siendo
un miembro en el cuerpo es también un miembro necesario. Es por eso que Pablo advierte que los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Con toda certeza, está haciendo referencia a los órganos vitales internos, como por ejemplo el corazón, pulmones, hígado, riñones, etc. Los que en apariencia son más débiles, estos son más necesarios, ya que los hermanos a quienes se ha dado dones más visibles no debieran de menospreciar a los que tienen dones menos visibles. Los corintios preferían sobre todo el don de lenguas, que como ellos lo usaban, no edificaba a nadie antes que el de la enseñanza. Las funciones más admirada y codiciada en la Iglesia suelen contar poco a los ojos de Dios. Y hay un ejemplo práctico, ya que en ocasiones, por ejemplo, el don de ayuda es vital, y lo es para poder seguir la marcha de la obra y la edificación. Ya que hermanos sencillos que desconocen la maraña teológica y la exégesis son necesarios para una reparación urgente de las instalaciones del lugar, donde la Iglesia se congrega, y con ello poder seguir con las actividades. Hermanos que son, a ojos de otros, más débiles, son quienes asisten en funciones de oración e intercesión silenciosa. Estos son más eficaces y también necesarios. No debiéramos olvidar que el apóstol recibió una advertencia del Señor a decirle: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: «Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro». Comienza diciendo este versículo: «Y aquellos del cuerpo que nos parece menos digno, a estos vestimos más dignamente». Aquí Pablo apela a un hecho instintivo en relación con miembros del cuerpo que se consideran como menos honorables o menos honrosos. Y podría parafrasearse como menos simpáticos. A estos se envuelven o rodean con elementos honorables. El hecho de rodear expresa la acción de atender con afecto y con cuidado. Las partes del cuerpo menos honrosas se visten con más cuidado que las nobles. No se rechazan o desprecian, sino que se cuidan esmeradamente. Sigue diciendo este versículo: «Y lo que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro». De igual modo ocurre con los miembros que son menos decorosos, ya que estas partes que no son visibles de nuestro cuerpo son tratadas con mayor decoro. Está ilustrando la enseñanza refiriéndose a los miembros del cuerpo que no se desea que sean vistas por lo vergonzoso que supone. A estas, que no son a nuestro entender respetables, las tratamos con mayor respeto. Pero es lamentablemente cierto que en la sociedad actual licenciosa hay poco recato, con ciertas manifestaciones visibles, pero esto no destruye el ejemplo que pone aquí el apóstol, válido para cualquier tiempo. Los cristianos debemos tener en cuenta la modestia en la exhibición de aquello que debe de ocultarse. En relación con la Iglesia, los creyentes han de sentir un especial interés por quienes necesitan de un trato diferente. Y voy concluyendo con esto. Como acabo de decir, menos digno a estos revestimos más dignamente. Vemos que las partes de nuestro cuerpo, normalmente cubiertas por ropa, son a menudo consideradas
menos dignos. Pero sin embargo le damos mayor honor, es decir, más dignamente, vistiéndolas muy cuidadosamente sobre las partes menos dignas. Aquí parece significar el principio vísceras, tal como, por ejemplo, corazón, pulmones, estómago y trato intestinal. Estos, cuando se comparan con los brazos y extremidades, son comparativamente débiles y algunos de ellos considerados en sí mismos indecorosos y menos honorables, aunque estas son más esenciales para la vida que cualquiera de las otras. Amigo y amiga oyente, todas las personas tenemos un punto débil en nuestro cuerpo, una enfermedad, una debilidad, una falta de, puede ser de muchas cosas. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, espiritualmente, todo ser humano, ya nacemos con un punto débil, y ese punto débil es el pecado. Ya que el pecado, si no aceptamos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, como nuestro único y suficiente Salvador, el pecado nos va a causar a lo largo la muerte espiritual. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo y amiga oyente, bien claro dice Dios en su palabra que la paga del pecado es muerte, es decir, separación eterna de Dios. Pero, sin embargo, la gracia de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en la persona de Cristo Jesús. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, si tú aún todavía no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, ahora debes de invitarle a que venga a ti para así salvarte de la condenación eterna. Ora conmigo, ahora esta oración y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, entiendo perfectamente, como dice tu palabra, que la paga del pecado es muerte, pero sin embargo, lo que tú me das es salvación y vida eterna. Ahora, vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.